Mientras tanto, Calix no se explicaba cómo diablos el sello se había destruido. Cuando mira en dirección de Rosé, se percata de que ella no se encuentra bien, y le pregunta al respecto. Nuestra protagonista rápidamente piensa que tiene que dar alguna excusa porque no debe dejar que la atrapen. Con la voz agitada y entrecortada, le comenta que el círculo mágico se destruyó gracias a él. Calix la mira con sospecha. Rosé se percata de que debe de esconder el diario, porque cree que si la descubre, nada bueno saldrá. Calix, sabiendo que oculta algo, decide dejarlo pasar y le responde que está bien. Nuestra protagonista se sorprende de que simplemente lo haya dejado pasar, y por alguna razón, ahora siente que puede respirar, lo cual le genera mucho alivio. Calix se acerca a la puerta, en ella lee una inscripción que dice, «Mi eterno amigo». Rosé, asombrada, le pregunta si conoce el idioma de Braham. Calix le cuenta que el ancestro de Frostman fue un niño soldado esclavo del caído Braham. Le aclara que eso es una verdad que solo la familia real conoce. Le pregunta si no cree que es absurdo que el antepasado de sangre noble fuera un esclavo. Nuestra protagonista, internamente, se pregunta si eso es así. Pensó que las historias heroicas que empiezan con un dragón que surgen de humildes arroyos son bastante comunes, pero cree que tal vez no funciona de esa manera en ese mundo. Le pregunta a Calix qué es lo que dice debajo. Calix le responde que dice la guarida de la anguila gigante. Rosé, confundida, le pregunta si dice anguila. Calix le asegura que eso dice. Le comenta que, si entran, tal vez puedan entender a qué se refiere. Al entrar en el nido, se encuentran con una dama con una lanza atravesada, junto con un montón de artículos humanos debajo de ella. Nuestra protagonista se pregunta si acaso esa mujer es Vivi. Le pregunta a Calix si ella es, a lo que Calix le contesta que así parece. Mientras Calix se acerca hacia la dama, Rosé le advierte que no debería acercarse demasiado. Calix la tranquiliza diciéndole que no va a pasar nada. Cuando observa los objetos debajo de la joven, Calix le cuenta a Rosé que el Leviatán no parece ser un dragón completo, por lo que es probable que no tenga ningún interés en acumular tesoros. Rosé le pregunta a qué se refiere con que no es un dragón completo. Calix le explica que, en comparación con otros dragones, la inteligencia de ese Leviatán parece estar por debajo, y podría decirse que es como un niño que le gusta jugar. Debido a eso, no tiene ningún interés en la civilización humana en absoluto. Rosé, mientras sostiene un peluche, le pregunta entonces por qué junta cosas como esas. Calix le comenta que a él también le parece extraño. Y le cuenta que probablemente esa mujer sea una ilusión. Le explica que esa ropa es de Braham, por lo que debe de llevar muerta desde hace más de 400 años. Además, agrega que existe una leyenda de que hace 400 años, durante la guerra de invasión de Levelon, Vivian Branium, la última princesa de Braham, había llevado consigo un monstruo y matado a 100.000 soldados. Se dice que el dragón criado por la princesa, enloqueció debido al impacto de la muerte de su dueña. Le comenta que algo así iba la historia. Rosé comprende entonces el significado de la inscripción de mi eterno amigo. El señor Anguila Gigante, era como Vivian llamaba al Leviatán, y Vivi, es como el Leviatán llamaba a Vivian. El Leviatán solo deseaba que Vivi se quedara a su lado para siempre, es por eso que conservó esa ilusión por 400 años. Calix toca el cuerpo de Vivian y la ilusión se desvanece. Donde antes había una mujer, ahora solo quedan huesos. Nuestra protagonista le pregunta a Calix qué harán ahora. Calix le contesta que tienen que llevar a Vivian justo como ese tipo quería. Le comenta que ese arroyo probablemente se conecta con el lago de Leviatán. Rosé expresa que eso es un alivio, pero le pregunta a Calix si realmente estará bien hacerlo. Porque no sabe qué pasará si el Leviatán descubre que Vivi está muerta. Calix le aclara que el Leviatán ya lo sabe, y que solo pretende no hacerlo. Nuestra protagonista se queda observando fijamente a Calix y un recuerdo del libro se le viene a la mente. En el recuerdo, Calix no comprendía por qué Serena había huido. Se preguntaba si todo lo que le había dicho sobre amarlo era una mentira. Aunque sabía que era mentira, mientras sujetaba a una Serena sin vida, le rogaba que se quede con él para siempre. Al ver el rostro preocupado de Rosé, Calix le pregunta si le ocurre algo. Nuestra protagonista le responde que no es nada, pero le dice que si alguna vez necesita a alguien para hablar, ella siempre estará para escuchar. Calix le comenta que ella está diciendo algo sin sentido. No puede evitar fijar su mirada en la bolsa de Rosé donde se encuentra el diario,
y se queda pensando, pero decide no indagar al respecto. Luego, le pide a Rosé que simplemente se enfoque en hacer bien su parte, y se retira. Nuestra protagonista se muestra confundida, no entiende a qué vino ese comentario. Siguiendo el arroyo, llegaron al lago donde se encontraba el Leviatán. El Leviatán, al ver llegar a nuestros protagonistas junto a Vivian, se alegra. Con emoción, expresa que finalmente Vivi llegó. El Leviatán procedió a tomar el cráneo de Vivi para preguntarle por qué estaba tan delgada, ya que hizo lo que ella le pidió y le consiguió vegetales. Nuestra protagonista, al ver esa escena tan descabellada, expresa sus preocupaciones a su Alteza, pero Calix le pide que guarde silencio. El dragón continúa reprendiendo a lo que queda de Vivi, recordando que le había dicho que comiera los corazones de gusanos de la muerte en lugar de vegetales, y que ya le había advertido que no debería ser quisquillosa con la comida. Al no recibir respuesta de parte de los restos de Vivi, empezó a reírse desquiciadamente. Mientras se aferra a lo que queda de Vivi, le pregunta por qué no le responde y si acaso hizo algo mal. Le cuenta que, justo como ella se lo pidió, ya no come humanos. Además, como ella se lo dijo antes, la esperó sin moverse y siguió esperando, incluso ni siquiera se comió a los humanos que intentaron matarla, solo los arrojó hacia donde estaba el gusano de la muerte, pero no los comió. Expresa que lleva esperando 400 años y le pregunta si pese a eso, no va a decir su nombre. Calix, fríamente, le dice al dragón que la princesa Vivian Branium ya está muerta. Y Lebelon, quien causó su muerte, también desapareció hace mucho tiempo. Frustrado, le comenta que él ya debe saberlo. Nuestra protagonista se sobresalta por la falta de tacto que tiene Calix. El Leviatán simplemente deja escapar un suspiro. Mientras sus lágrimas recorren su rostro, exclama que, como su nombre, ya no va a ser llamado de nuevo, entonces, ahora todo eso es innecesario. Calix, al percatarse de lo que estaba por hacer el dragón, rápidamente cubrió los ojos de nuestra protagonista. El dragón, al ya no tener motivos para vivir, simplemente se quitó la vida. Nuestra protagonista le pregunta a su Alteza por qué le cubre los ojos. Calix le responde que así está bien y que no es necesario que ella lo vea. A lo que nuestra protagonista le asegura que ella está bien. Pero al mismo tiempo siente que su corazón duele otra vez. Calix le comenta que no puede creer que esté diciendo que está bien, y le pide que por lo menos cierre los ojos. Luego de eso, del cuerpo del dragón saca un pequeño colgante. Y pone en duda si tal vez eso también lo consiguió para la princesa. Le explica a Rosé que es un collar que ayuda con la traducción, y que lo necesitará cuando lleguen a Desat. Por eso se lo dará a ella. Al no recibir respuesta, le pregunta si pasa algo. Nuestra protagonista, con la voz agotada, responde que es hermoso, pero de repente se desploma y cae desmayada. Calix, alarmado, corre en su dirección gritando su nombre. Sujetándola en sus brazos, Calix le dice algo a Rosé, pero nuestra protagonista no entiende nada de lo que está diciendo, y se pregunta qué es todo eso. Piensa que todo es culpa de ese maldito diario, y que ha estado aguantando hasta ese momento. Tiene curiosidad por saber si va a morir de esa manera. De repente, una persona se apareció delante de ella. Y algo importante le comentó, aunque nuestra protagonista no estaba segura de si le estaba hablando a ella. Lo último que recuerda es que esa persona le dijo algo que le serviría para cambiar el destino. Rosé logra abrir sus ojos y lo primero que escucha son los gritos desesperados de Calix. Sintiéndose confundida y desorientada, le pregunta a su Alteza qué fue lo que ocurrió y dónde se encuentran. Luego se percata de que él tiene una cicatriz en el rostro, se pone en alerta y le pregunta si está herido. Le sugiere que primero deben realizarle tratamiento. Calix simplemente la abraza fuertemente. Nuestra protagonista se muestra confundida, y le pregunta qué es lo que pasa. Calix, sintiéndose angustiado, le cuestiona quién le dio permiso para que se desmayara. Rosé le comenta que el desmayo no es algo que ella pueda elegir. Calix le dice que pensó que había muerto. Lo que ocurrió cuando ella se desmayó es que el lago de Leviatán empezó a borbotear y se elevó hasta arriba como si se tratara de un geyser. Calix lo aprovechó y lo usó para salir de esa cueva. Le comenta a Rosé que no entiende por qué ocurrió un reflujo de maná en ella, ya que no posee maná. Pero aún así le expresa que se alegra de que esté bien. Nuestra protagonista lo observa confundida y asombrada. Luego, Calix le pide que se suba a su espalda. Rosé, nerviosa,
le cuestionó cómo se atrevería a hacer eso. Calix le pide que no diga tonterías y le comenta que de cualquier forma ella no puede caminar bien. Por ese motivo, le pide que le haga caso y se suba cuando se lo diga. Nuestra protagonista le contesta que no se atrevería a hacer eso siendo una sirvienta. Calix, cansado de su negativa, decide cargarla a su hombro y llevarla de esa manera. Rosé le pregunta a Su Alteza qué está haciendo. Calix le pregunta si quiere quedarse de esa manera o si se subirá tranquilamente a su espalda. A Rosé no le queda otra opción que aceptar subirse a su espalda. Una vez que se subió a su espalda, Calix, con una sonrisa, le comentó que eso es lo que debió de haber hecho desde el principio. Mientras se dirigían a Desat, nuestra protagonista pensó que la espalda de Calix se sentía tan cálida y firme, que le daban ganas de llorar. Tras un largo recorrido, nuestros protagonistas llegaron al imperio de Desat. En la entrada de la ciudad, un guardia le informó que había verificado el pase de identidad. Por suerte, habían obtenido una placa de identificación de los aventureros. El guardia les pregunta, dado que son un hombre y una mujer atravesando el desierto para llegar hasta ese lugar, si son esposos. Calix se sobresalta ante esa sugerencia y trata de responderle que no es así. Sin embargo, nuestra protagonista aprovecha y le pregunta al guardia si se nota tanto. Calix, en voz baja, le pregunta qué está haciendo. Rosé le responde que él le había dicho que no se refiriera a él como Su Alteza de ahora en adelante. Para no levantar sospecha de por qué están susurrando, Rosé, animada, exclama que solo lo tiene a él y le cuenta al guardia que parece que su esposo se enojó porque habló con otra persona. El guardia, disgustado, comenta que los jóvenes de hoy en día son tan desagradables que no puede soportarlo y le pide que simplemente entren, a lo que Rosé le agradece. Una vez dentro de la ciudad, Calix le pregunta si planea seguir haciendo eso todo el tiempo. Nuestra protagonista le explica que hacerse pasar por un matrimonio parece ser lo menos sospechoso, le pregunta si no lo cree así. Aunque, por supuesto, si a Su Alteza no le gusta, no puede hacer nada. Calix le aclara que nunca dijo que no le gustara. Rosé le comenta que el collar que le dio Su Alteza es realmente increíble, ya que pudo entender todo lo que el guardia le decía, y parece que el guardia también entendió sus palabras. Curiosa, le pregunta si solo traduce el lenguaje de Desat. Calix le comenta que puede traducir cualquier idioma a uno que la otra persona pueda entender, lo que lo hace un artefacto muy útil. Comenta que, para que el Leviatán haya conseguido algo como eso, no debió haber sido capaz de hablar el idioma de la princesa Vivian. Nuestra protagonista siente curiosidad por saber si también funcionará con el coreano. Lo pone a prueba diciéndole zanahoria en coreano. A lo que Calix, confundido, le pregunta por qué está buscando una zanahoria. Nuestra protagonista queda asombrada porque efectivamente funcionó. Le pregunta si entonces se lo está prestando. Calix le dice que si tanto le gusta, puede quedarse con él. Rosé le pregunta si de verdad puede hacerlo, a lo que Calix le cuestiona si acaso cree que se lo quitará después de habérselo dado. Nuestra protagonista se ríe y se siente muy feliz. Calix se quedó observando fijamente la brillante sonrisa de Rosé. Internamente, Rosé siente que es un alivio, porque sería problemático si ese collar estuviera en manos de Calix, ya que casi vuelve a hablar en coreano sin darse cuenta. Dirigiéndose a Calix, le pregunta a dónde irán ahora. Calix rápidamente evita su mirada y le contesta que primero deben buscar una tienda de ropa, porque no pueden seguir vestidos de esa forma. Rosé, al ver el rostro sonrojado de Su Alteza, le pregunta si le ocurre algo. Le comenta que parece que realmente no tolera muy bien el calor, a lo que Calix le pide que se calle. Un poco más tarde, en un puesto de ropa, Calix se probó un montón de atuendos a petición de Rosé. En cada uno de ellos, nuestra protagonista le señaló que se veía realmente muy bien. La dueña de la tienda le comenta a nuestra protagonista que su esposo es muy apuesto. Rosé le da la razón y agrega que, aunque es poco expresivo, su rostro lo compensa todo. Calix, molesto, le pregunta a Rosé hasta cuándo va a seguir con esas tonterías. Nuestra protagonista le cuestiona de qué tontería está hablando, y le aclara que es mejor elegir ropa de buena calidad y bonita que una de mala calidad por el mismo precio. Calix le comenta que no se refería a eso. Y le cuestiona si acaso no va a comprar ropa para ella misma. Le aclara que ella también debe cambiarse de ropa, así que le pide que se apure y se ponga algo nuevo, a lo que Rosé termina aceptando.
La dueña de la tienda piensa que tiene enfrente a una pareja muy bonita, y una sonrisa pícara se le dibuja en la cara. Curiosa, les pregunta si los dos son recién casados. Calix le cuestiona de dónde sacó esa conclusión. Sin embargo, Rosé se puso toda melosa y le respondió que así era, y le contó que aún están en la fase de luna de miel. La dueña de la tienda exclama con alegría que lo sabía, y les comenta que ellos dos lucen muy bien juntos. Y como parecen ser viajeros, les pregunta si necesitan alojamiento. Les cuenta que cerca de ese lugar hay un hostal que dirige su hermana, y si van a ese lugar les dará un descuento. Rosé se alegró y le agradeció por su amabilidad. La dueña del puesto, mientras le guiña un ojo, le asegura que allí podrá esperar un buen servicio. Rosé no comprendía a qué se refería. Luego de hacer sus compras, se retiraron del puesto y se dirigieron al hostal que mencionó la señora. Rosé, contenta, le comenta a su Alteza que finalmente podrán descansar. Calix le recuerda que ya le dijo que no lo llamara Su Alteza en ese sitio. Rosé se justifica diciendo que en ese momento no hay nadie escuchando. Calix le advierte que nunca se sabe dónde o quién puede estar escuchando. Así que le pide que lo continúe llamando de la otra forma hasta que llegue Ruel. Rosé se quedó pensativa por un tiempo, intentando descubrir a qué se refería. Luego le dice, «Está bien, cariño». Calix asiente con la cabeza y le comenta que así está bien. Nuestra protagonista, al ver el rostro sonriente de Calix, se pregunta internamente por qué está contento desde hace un rato. En la noche, en un hostal del Imperio de Sat. Calix, completamente enojado, le pregunta a Rosé por qué sigue teniendo eso. Nuestra protagonista simplemente se muestra confundida. Calix le pregunta si va a seguir usando esa ropa, aun cuando ya tiene ropa nueva. Rosé le explica que ese es su pijama. Le asegura que está limpio después de haberlo lavado y que es la ropa más cómoda que tiene. Calix le comenta que son solo trapos viejos. Le promete que, cuando vuelvan, le dará algo de su ropa para que pueda usar como pijama. Rosé, impactada, le preguntó por qué haría eso. Calix le pregunta por qué no, alegando que es mucho más cómoda y bonita que la ropa de ese sirviente. Rosé aún así le cuestiona cómo podría ella usar la ropa de Su Alteza. Calix le asegura que estará bien, solo tiene que usarla, y le pide que tire esa ropa en ese instante. Nuestra protagonista no se explica por qué está de mal humor otra vez. Pero le comenta que hay algo más importante que eso, y le pregunta por qué hay solo una habitación. Le cuestiona si debería pedir que le cambien la habitación. Calix le explica que es normal para una pareja casada, le pide que entonces no le dé tanta importancia y que solo se quede quieta. Rosé, incómoda, le pregunta cómo podría estar en la misma habitación que Su Alteza. Calix le pregunta cuál es el problema, ya que no es la primera vez que duermen juntos. Nuestra protagonista considera que eso no fue dormir juntos, sino acampar. Le dice que de todas maneras irá a preguntar si hay alguna habitación extra, pero Calix le pide que se detenga. Y le comenta que entonces tiene algo que preguntarle. Rosé le preguntó de qué se trataba, a lo que Calix le cuestionó cómo lo hizo. Le cuenta que cuando cayó en la cueva su corazón se detuvo por un instante. Rosé en el fondo se pregunta cómo es que sabe que su corazón se detuvo. Calix le pregunta entonces cómo hizo para salvarlo. Calix siente que estaba a punto de interrogarla, pero de repente ella cambió de tema. Nuestra protagonista le había respondido que, sobre eso, aprendió primeros auxilios cuando era joven, y exclamó que era genial aprender varias cosas. Luego le explicó que el cuerpo humano necesita oxígeno, y el corazón juega un papel importante en el suministro de oxígeno. Y cuando el corazón se detuvo, se vio obligada a realizar compresiones torácicas externas, presionando la parte inferior del esternón y a suministrar aire a través de las vías respiratorias, repitiendo el mismo proceso varias veces. Calix se siente frustrado, no entiende de lo que está hablando. De todas maneras, le pregunta qué significa suministrar aire a través de la vía respiratoria. Nuestra protagonista, mientras le muestra, le explica que tiene que abrir las vías respiratorias de esa manera para suministrar oxígeno a los pulmones. Luego lo único que tiene que hacer es respirar, solo respirar. Calix de repente recuerda cómo hizo todo eso en él, en especial cómo le hizo respiración boca a boca. Se siente un poco frustrado y avergonzado, por lo que Rosé le pregunta qué le sucede. Calix, rojo como tomate, expresa que no puede creerlo. Enojado,
Le dice que era más fácil decir que solo era un nigromante. Rosé no entiende de qué está hablando. Después de ese día, ellos se reunieron con un mago que vivía escondido y pudieron contactar con Ruel a través de un canal de comunicación. De esa manera pudieron reunirse con Ruel y su grupo. Ruel, lo primero que hizo fue informarle a Calix que todo fue orquestado por el príncipe. Luego de eso llegaron al Palacio Imperial de Desat, donde los recibieron con una cálida bienvenida. La primera actividad fue asistir a una obra de teatro con dignatarios de varias naciones. La segunda actividad fue pasear por el jardín. La tercera actividad fue una cena y almuerzo formales. Y así muchas otras cosas más. Y después de pasar por numerosos eventos, el festival finalmente comenzó. Nuestra protagonista se siente completamente exhausta, no entiende por qué hay tantos eventos. Además, no pudo descansar bien debido a que Calix ahuyentó a todos los sirvientes. Se queda observando fijamente a la persona que está bailando junto a Calix. Molesta, se cuestiona si no está demasiado cerca de Calix. A la mujer que baila junto a Calix se le dibuja una sonrisa, y le comenta a Calix que tiene una doncella muy adorable. Calix, confundido, le pregunta de qué está hablando. La dama le cuenta que su doncella no deja de mirar hacia ellos. Calix le dice que ella es solo una mera sirvienta, así que no tiene que preocuparse por ella. La mujer le comenta que no puede creer que le diga algo como eso a ella, ya que ella es alguien que ama a un plebeyo. Le pregunta a Calix si entonces él quiere ayudarle a ascender al trono. A lo que Calix responde afirmativamente. La mujer comenta que es cierto que, a diferencia de Fosnia, Desat no prioriza el linaje directo para la sucesión. Ellos determinan las cualidades del emperador a través de pruebas. Aún así, el primer príncipe aún tiene ventajas significativas. Le preguntó entonces al príncipe heredero de Fosnia por qué la eligió a ella. Calix le pide que piense en ello, como ayudar a las personas que se encuentran en la misma situación. La mujer le cuestiona por qué sería la misma situación, y le cuenta que, aunque suene presuntuosa, y pese a tener menos poder que el príncipe heredero, el emperador aún así la favorece. Hasta el punto de ignorar ciertas cosas. Le cuenta que además en Desat se escuchan noticias sobre Fosnia, y que se sabe que él es solo un príncipe heredero de nombre. Entonces, le pregunta si realmente puede decir que ella y el príncipe heredero están en la misma situación. Calix le cuestiona, sin embargo, si no es ella una maga. La cara de esa mujer se transforma y rápidamente le pregunta cómo es que lo supo. Calix le recuerda que Desat es una nación que rechaza la magia. Y por ese motivo presenta sus respetos a la princesa que lo ha estado escondiendo hasta ese momento. Después, le pregunta si no cree que sería más fácil para ella si lo tiene a él como aliado en el futuro. La princesa, mientras le tiende la mano, le contesta que es justo como lo escuchó, él no es una persona fácil de tratar. Por lo tanto, se sentirá tranquila si lo tiene como aliado. Calix le responde que él también lo cree. Mientras tanto, nuestra protagonista se pregunta de qué tanto están susurrando esos dos. En ese momento, escucha a unas invitadas del festival hablando sobre ella. Comentan que la sirvienta que vino desde Fosnia ha estado sola todos esos días. Y con una mirada triste, expresan que sienten lástima por ella porque debe sentirse sola. Rosé se siente agradecida con el collar porque puede entender todo lo que dicen. Entre ellas, comentan que el príncipe heredero es realmente apuesto. Nuestra protagonista se siente orgullosa porque ella misma lo ayudó a prepararse durante 3 horas. Una dama le pregunta a la otra si escuchó sobre los invocadores que fueron expulsados de Desat. La otra señorita le pregunta si se refiere a los traidores. La primera dama le responde que sí, y le cuenta que alguien que se alojaba en la habitación de al lado a la suya comentó que vio a uno de esos invocadores exiliados de camino hacia Desat, pero alertaron de que algo les pareció que iba mal. Y eso era que los ojos de la criatura invocada eran completamente negros. Rosé se sorprendió porque no era así cuando los vio en el desierto. Una de las damas comenta que quiere irse rápido a casa porque tiene miedo de que algo malo pase. Rosé, al ver las preocupaciones de esas mujeres, se pregunta si debería de contarle a Ruel lo que descubrió. Decidió hacerlo, y por eso se escapa para pedirle a Ruel que se acerque un momento hacia ella. Luego, Ruel le pregunta qué es lo que pasa. Nuestra protagonista le comenta que tiene algo que informarle. Ruel le dice que entonces hablen en otro lugar, porque si están solos, podría haber malos entendidos.
Nuestra protagonista, confundida, le pregunta por qué no pueden estar los dos solos. Ruel, como no puede explicárselo, le pide que lo olvide. Le pregunta entonces qué es lo que sucede. Rosé le cuenta que escuchó a algunas personas de Osil hablar sobre un tema. Y que gracias al collar que Su Alteza le dio, pudo entenderlas. Luego procedió a contarle lo escuchado sobre el pueblo nómada que vieron antes en el desierto. Ruel le comenta que entiende, y como entonces sus ojos eran completamente negros, sin blancos, le pide a Rosé que de ahora en adelante nunca se aparte de su lado ni de Su Alteza. Nuestra protagonista le pregunta por qué. Ruel explica que cuando los ojos de una criatura invocada o espíritu se vuelven negros, es un síntoma típico de corrupción mental. Rosé le pregunta a Ruel qué es la corrupción mental. Ruel explica que cuando se usa magia negra, quiere decir que la magia utiliza energía negativa, y por eso el medio se corrompe. Nuestra protagonista le cuestiona si no se supone que la energía negativa solo existe en el imperio de Fosnia. Ya que se supone que es el sitio donde está sellado el poder de Morsias. Ruel le contesta que sí, y que ese es el problema principal. Le cuenta que el número de monstruos y criaturas mágicas en Fosnia aumentó debido al ritual realizado por el segundo príncipe. Y aunque el Palacio Imperial intentó silenciar lo más posible, no pudo garantizar que la información no se hubiera filtrado. Es por eso que, si una invocación corrupta aparece en un momento como ese, harán responsable a Fosnia. Agrega que la invocación en sí es peligrosa, pero ya que ellos se encuentran allí como representante de Fosnia, lo mejor es actuar con cuidado. Por eso, le comunica que lo primero que deben hacer es informar de todo a Su Alteza una vez que haya terminado las actividades del día. Rosé asiente. Minutos después, nuestra protagonista no entiende qué le está pasando, por alguna razón se siente muy insegura. Tiene dudas si no va a pasar algo más. Se siente muy inquieta, porque siempre ocurre algo en cada lugar al que va. De repente, ve algo brillar en su bolsillo. Al sacar el objeto, se da cuenta de que es la brújula que la señora Melory había dicho que le mostraría si un elfo se encontraba cerca. Mortificada, se pregunta por qué ese objeto empezó a brillar de repente. Esa noche, en el palacio de Desat. Ruel y Rosé le informaron a Calix sobre las criaturas corruptas. Ruel aclaró que eso fue algo que escuchó la señorita Rosé de alguien. Calix advierte que si eso es cierto, será todo un dolor de cabeza. Les explica que si el domador está realmente contaminado por la energía maligna, Desat no dejará pasar la oportunidad para confrontar a Fosnia. Le comenta a Rosé que, de todos modos, hizo un buen trabajo, puesto que es mejor estar preparados, que ser sorprendidos sin saber. Le pregunta a Ruel cuánta gente de la compañía cree que pueda moverse discretamente hasta Desat. Ruel le responde que debe de haber unas cuantas docenas de personas que pueden moverse de inmediato. Rosé no comprende de qué están hablando ni a qué compañía se refieren, y por eso les pregunta qué significa eso. Calix le comenta que es verdad que aún no se lo ha mencionado, y le advierte que lo que le dirá ahora es confidencial. Luego, le confiesa que él es el dueño de la compañía Arcadion. De repente, la habitación se envolvió en un incómodo silencio. Nuestra protagonista, con una sonrisa incómoda, lo felicita diciéndole que eso es impresionante, y como era de esperar, Su Alteza realmente es increíble por ser dueño de la compañía Arcadion. Ruel, al ver la reacción de Rosé, le pregunta si tal vez no conoce a Arcadion. Rosé, nerviosa, se ríe de que Ruel crea que ella no lo sabe. Calix comenta que parece que de verdad no lo sabe, a lo que nuestra protagonista solo se ríe nerviosa. Les pide disculpas y les pregunta si podrían explicárselo. Arcadion es la mayor compañía de artefactos mágicos en el imperio de Fosnia. Es tan grande que tiene cientos de magos en espera. Sin embargo, nadie conoce quién es el propietario. Ahora nuestra protagonista se acaba de enterar. Y ahora que lo recuerda, para ser solo un príncipe de nombre, vive bastante bien. Expresa que es realmente sorprendente. Ruel le comenta que a veces la señorita Rosé sabe tanto que puede resultar extraño, pero otras veces no sabe cosas que son de conocimiento común. Expresa que es como si no fuera de ese mundo. Palabras que sobresaltaron a nuestra protagonista. Calix agrega que, a veces, piensa que podría tratarse de otro ser disfrazado, lo que pone aún más nerviosa a Rosé. Le preguntan qué quiere decir con otro ser. Calix les explica que, por ejemplo, una hada. Ruel y Rosé intercambian miradas incrédulos.
Ruel le pregunta si de verdad cree que la señorita Rosé puede ser un hada. Calix le dice que él cree que es bastante parecida a una. Ruel, indignado, se le queda mirando fijamente a Rosé, lo que hace que se sienta nerviosa. Luego de eso, Ruel le dice a Su Alteza que debería descansar bien antes del festival de mañana. Calix, enojado, le pregunta a qué viene esa reacción. Rosé le expresa a Su Alteza que se siente avergonzada. Días después, en las calles del Imperio de Desat, se continúa llevando a cabo el festival. Rosé observa intrigada la brújula que le dio el diario, no comprende por qué continúa brillando. Se pregunta internamente qué debería hacer con eso. Desde el día que empezó a brillar, no se atrevió a tocar el diario. Se cuestiona si debería ir a buscar a un elfo con esa brújula. Cree que debería hacerlo, ya que quizás un elfo pueda purificar eso. Ruel la llama y le comenta que al fin la encuentra. Le recuerda que ya le había dicho que no se alejara de su lado o el de Su Alteza. Nuestra protagonista le contesta que está bien, puesto que estaba a la vista de Su Alteza. Luego le dice que esos dos se ven bien juntos y le pregunta si no lo cree. Ruel le comenta que todo indica que la conversación va bien. Rosé le pregunta si sabe sobre qué están hablando. Ruel le cuestiona si acaso no lo sabe, y le cuenta que Su Alteza ha ido hasta allí para proponerle matrimonio a la princesa. Rosé se quedó completamente impactada al escuchar eso. Ruel agrega que Su Alteza dijo que era una alianza, así que debe ser cierto. Y le explica que el matrimonio entre miembros de la realeza es la forma más fácil de formar una alianza. Y aunque haya alguien en el corazón de Su Alteza, él sigue siendo un miembro de la familia real. Al ver a Rosé completamente perturbada, le cuestionó si le ocurría algo. Nuestra protagonista, con una risa incómoda, le contesta que estaba pensando en otra cosa. Y le pregunta si, por cierto, le gustaría intentar algo, y le entrega un pedazo de cáscara de naranja. Le cuenta que se dice que si pone una cáscara de naranja en la parte superior de la leña, su deseo se cumplirá. Nuestra protagonista es la primera en intentarlo, y sorprendentemente lo logra. Se siente muy orgullosa y reafirma que de verdad es coreana, ya que es la nación del lanzamiento de flechas. Antes de que termine de pedir su deseo, escucha a alguien alertando de que hay un ataque. Rosé no lo puede creer, estaba a punto de pedir un deseo para que eso no ocurriera. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.